tardes o noches, querido espectador. Hoy, en Aprendiendo a Programar, haremos un pequeño tutorial de cómo programar una SP32 junto a un sensor DHT11 y un sensor de pH electrodo. Así que comencemos. Primero que nada, vamos a presentar los materiales que usaremos para nuestro tutorial. Empezaremos por el microprocesador SP32. ¿Qué es un SP32? La tarjeta de desarrollo SP32 es un módulo que permite controlar todo tipo de sensores, módulos y actuadores mediante Wi-Fi y Bluetooth. Te permite generar proyectos de Internet de forma eficiente y económica. Tiene un CPU de 2 núcleos de hasta 240 MHz que se pueden controlar independientemente. Empezaremos presentando también nuestro primer sensor a usar, que es el sensor DHT11. ¿Qué es este sensor? El sensor DHT11 es un sensor digital de temperatura y humedad relativa de bajo costo y fácil uso. Integra un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire circundante, y muestra los datos mediante una señal digital en el pin de datos. Y nuestro último sensor, que es un sensor de pH electrodo. Pero, ¿cómo funciona o qué es este sensor? El medidor de pH mide la diferencia de un potencial eléctrico entre un electrodo de pH y un electrodo de referencia. Esta diferencia de potencial eléctrico se relaciona con la acidez o el pH de la solución. De manera rápida y concisa, vamos a explicar rápidamente cómo se compone nuestro código. Empezamos con las librerías Wi-Fi, HTTP y DHT. ¿Para qué nos sirven? Nos servirán para conectar a nuestra red, a los servidores de Meta y a nuestro sensor. Definimos nuestra red a la que nos vamos a conectar, también como el token de autorización, el servidor de Meta que vamos a mandar la información y el tipo de mensaje. Definimos después nuestro tipo de sensor, en qué pin se va a mandar la información y qué tipo de sensor es. Lo inicializamos junto con el monitor serial y comenzamos la conexión a nuestra red Wi-Fi. Después de eso leemos la humedad y la temperatura y las imprimimos en el monitor serial y hacemos las comparaciones. Cuando la humedad en este caso sea mayor a 50, va a hacer conexión con su servidor de WhatsApp, con el servidor de Meta, y va a mandar la información a WhatsApp. También tenemos este pequeño bucle, lo cual nos va a evitar hacer el spam, porque hay que recordar, las políticas de WhatsApp nos prohíbe de hacer spam con los bots. Así que en caso de que tú no pongas este bucle, sufriremos un spam y puedes recibir un pequeño baneo por WhatsApp, o por Meta, mejor dicho. Se repite el mismo proceso, nada más con esta la temperatura cuando sea menor a 27 y la temperatura mayor a 30. Se repite el mismo proceso. Luego con nuestro sensor de pH es lo mismo, nada más cambiaría el tipo de dato, ya que aquí vamos a recoger el dato del puerto 15 y lo vamos a transformar de bits a pH. Después de eso se hacen las mismas comparaciones cuando sea menos de 4.5 de pH o mayor a 7.0. Esa sería la explicación rápida de nuestro código. Ahora veamos la demostración. Vamos a empezar primero con nuestro sensor de temperatura. Como vemos en este lado, la temperatura y la humedad nos la marcan un estable de 27.70 con una humedad de 39, van variando obviamente por el tiempo. Entonces, primero vamos a tratar de sacar humedad. Entonces, ¿cómo vamos a sacar que aumente la humedad? Agarramos nuestro sensor de TH11 y lo vamos a soplar poquito. Entonces voy a agarrarlo y voy a soplarle poquito. ¿Estás listo? Entonces esperamos. El cambio de temperatura, como se dan cuenta, ya fue de 86 de humedad. Los parámetros, disculpen que le enfoque, los parámetros ya medidos, los parámetros establecidos eran de 50. Como se dan cuenta, en este lado, acá en mi WhatsApp, tenemos que nuestro bot ya nos dio la alerta de humedad alta. Recuerden que el delay es como de unos 50... ahora nos mandó una alerta de temperatura alta. Como se dan cuenta, esto lo hizo, creo que a base del soplido que nosotros dimos, mandó también la de temperatura, porque pasó de los 30 grados. Recuerden, parámetros son más de 30 grados temperatura, manda mensaje. Más de 80 de humedad, manda mensaje. Entonces, al pasar los dos parámetros, nos manda una alerta de humedad alta y una alerta de temperatura alta. Ahora, ¿qué otro parámetro nos falta por ver? Sería el de la temperatura baja. Para esto traigo un bote de agua helada. Lo vamos a pegar de manera, no sé, de una manera, ¿cómo lo podremos decir? No tan pegado al sensor porque el sensor se puede dañar, pero sí repegarlo para que adquiera el frío. Hay que recordar que es de menos de 27 grados, por lo cual se dan cuenta la diferencia es mínima. En poquito rato lo podemos bajar a eso. Entonces voy a dejar poquito la cámara para bajar la temperatura. Como se dan cuenta, ahorita ya bajó la temperatura a 27 grados, 26.80 grados de hecho. Y entonces esperamos nada más el mensaje del bot que debería mandar alerta de temperatura baja.
Como se dan cuenta, en esa zona ya mandó alerta de temperatura baja. Y entonces aquí ya cubre los 3 parámetros que nosotros detectamos. De este lado, ya desconectando el otro sensor que ya lo desconectamos, en esta parte, acá está. Vamos a conectar el sensor que, bueno, la tarjeta, perdón, el microprocesador que va a estar conectado a nuestro SP32, que vamos a empezar con el agua natural. Entonces lo conectamos, acá ya está el otro código. Lo conectamos. Listo, entonces conectado va a ser el mismo procedimiento que el otro, pero ahora con un sensor de pH. Entonces, me dan cuenta, va mandando un pH de 6.4, está conectado a lo que viene siendo nuestra agua natural, así que el pH corresponde. Ahí van unas variaciones, bien, como se dan cuenta, yo hay una variación de 6.5, que es normal, recuerden, va a ser lo que va detectando el sensor. Entonces vamos a cambiarlo de agua y vamos a ponerlo a una agua que va a ser ácida, ¿va? Entonces, como se dan cuenta, ha dejado de detectar. ¿Se dan cuenta? No, todavía no. Ya dejó de detectar. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 segundos y ya debe... Ajá, vuelve a detectar. Entonces checamos nuestro bot de este lado y nos ha mandado que tiene un pH ácido. Entonces vamos a volverlo a cambiar a la otra solución, que es el bicarbonato. Como se dan cuenta, el sensor ya paró. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y ya nos debería haber mandado el siguiente mensaje, que sería, creo que pH alcalino. Ahí está, de ese lado. Entonces, como se dan cuenta, el funcionamiento es el mismo de los sensores. La única diferencia son parámetros que se le indican a los sensores de pH como el sensor de temperatura, pero viene siendo totalmente lo mismo. Entonces es esta manera rápida y sencilla con la cual se puede programar una SP32 para que mande alertas de WhatsApp. Recordad que esto no simplemente se puede limitar a un sensor de pH, un sensor de temperatura, sino puede ser también hasta como un sensor de movimiento, un keypad, etcétera, etcétera. Puede haber muchas soluciones, muchas cosas que puedes hacer, pero eso va a depender a tus necesidades y tu imaginación. Muchas gracias por ver el video.